En la tienda, mientras elegía un atuendo para el aniversario, vi a mi esposo con su amante probándose un vestido de novia. Después de recuperar la composición, decidí escuchar su conversación. Debería haber estado emocionada. La mayoría de las mujeres esperan con ansias su 30 cumpleaños. Pero, a medida que el mío se acercaba, no sentía nada más que pavor. En lugar de alegría, me oprimía como una obligación, una actuación que me veía forzada a soportar. La verdad era que, hacía mucho tiempo, no sentía ganas de celebrar nada. Este último año me había desmoronado de maneras que apenas podía admitir, incluso a mí misma. Mi matrimonio, que alguna vez fue el centro de mi mundo, se había convertido en algo asfixiante. Ricardo, mi esposo, tenía talento para el control. Comenzó de a poco, como gotas de lluvia antes de una tormenta, hasta que un día me desperté y me di cuenta de que cada decisión, cada elección, cada rincón de nuestras vidas, estaba dictada por él. Él administraba la compañía que mis padres me habían dejado. Él decidía a quién veíamos. Y ahora, incluso, manejaba como se suponía que debía verme en mi propio cumpleaños. No me avergüences, Isabela, me había dicho a principios de esa semana, con voz aguda pero tranquila, como una advertencia envuelta en terciopelo. Todos estarán allí. No puedes simplemente aparecer con una de tus faldas ridículas y zapatillas. Siempre había preferido la comodidad, faldas largas y fluidas, vestidos sencillos, incluso jeans y camisas de colores brillantes, cuando me apetecía. Esa era yo. Pero para Ricardo, eso era inaceptable. Me recordaba constantemente que ya no tenía 16 años, que tenía que aprender a presentarse como las esposas de sus colegas. ¿Sabes lo humillante que es? Se burló una noche, estar a tu lado cuando las esposas de todos mis socios son mujeres elegantes, pulcras, y tú pareces una chica descuidada que no ha crecido. Las palabras calaron más hondo de lo que quería admitir. Cruzaba los brazos sobre mi pecho como si pudiera protegerme de su desprecio, pero el daño persistía. A veces, me preguntaba si tenía razón. Quizás estaba atrapada en el pasado, aferrándome a partes de mí misma que ya no encajaban con la mujer en la que me había convertido. Sin embargo, en el momento en que ese pensamiento surgía, lo apartaba. Sabía lo que esto era realmente, su forma de destruirme hasta que ya no me reconociera a mí misma. Mientras deambulaba por el centro comercial, sorteando maniquíes vestidos con brillantes vestidos que no quería, no dejaba de pensar en lo lejos que nos habíamos distanciado. Era difícil recordar al hombre que solía ser. El que una vez me llamó cariño, el que se reía de mis chistes tontos, el que me miraba como si yo fuera todo su mundo. Esos momentos parecían fragmentos de otra vida, borrosos e inalcanzables. Ahora, sus ojos solo mostraban irritación, a veces incluso asco, como si yo fuera una molestia que tenía que tolerar. Mañana, él iba a dar una gran fiesta para mí. Lo había asumido todo, la lista de invitados, el catering, la música. Lo único que se esperaba de mí era que me presentara con el tipo de vestido que él consideraba digno. Se suponía que era mi cumpleaños. Sin embargo, se sentía como un escenario donde él podía exhibir su poder, su riqueza, su vida perfecta, y a mí. Yo no era más que un accesorio. Si hubiera sido por mí, habría pasado el día tranquilamente con Sofía, mi pequeña, quizás con una o dos amigas cercanas. Podríamos haber comido pastel en casa, reído juntas, y dejado que el día pasara sin espectáculo. Pero Ricardo no tenía interés en lo que yo quería. Me lo había dicho claramente. Necesitas madurar, Isabela. Deja de ser ridícula. Una mujer de tu edad debería saber comportarse mejor. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, pensé en la fiesta, en la gente que no conocía que me estrecharía la mano, sonreiría sonrisas falsas, y fingiría celebrarme. Sentí la amargura subir por mi garganta. No era mi celebración en absoluto. Era la suya. Aún así, sabía que iría. Me pondría el vestido que comprara, sonreiría cuando se suponía, y haría mi papel. Porque, en el mundo de Ricardo, la resistencia no estaba permitida. Y mañana, una vez más, se me recordaría cuánto de mí misma ya había perdido. El centro comercial estaba lleno ese sábado por la tarde, sus amplios pasillos resonando con pisadas y parloteo. Deambulé de una boutique a otra, pasando distraídamente mis dedos por vestidos de lentejuelas y percheros de vestidos de seda. Nada se sentía bien.
Nada se sentía como yo. Pero no estaba aquí por mí. Estaba aquí por la fiesta de Ricardo y por los estándares de Ricardo. Estaba a punto de entrar en otra tienda cuando una voz me detuvo en seco. ¿Cariño? Un tono masculino familiar resonó, cálido de una manera que no había escuchado en años. Mi corazón dio un vuelco. Ricardo. Por un segundo fugaz, la esperanza floreció dentro de mí. Tal vez, había venido a sorprenderme, a ayudarme a elegir algo, quizás incluso a recordarme que, en algún lugar, debajo de todos sus bordes afilados, el hombre que una vez amé todavía existía. Me giré, lista para sonreír a través de las lágrimas, pero la sonrisa nunca llegó porque allí estaba él, Ricardo, parado a no más de 3 metros. Y a su lado, había una mujer que nunca había visto. Era llamativa, alta, esbelta, con cabello dorado cayendo sobre sus hombros y una blusa que se adhería a cada curva. Era radiante, segura de sí misma, el tipo de mujer que atraía miradas sin siquiera intentarlo. ¿Y Ricardo? Él la estaba mirando de una manera en que no me había mirado en años. Su mano descansaba casualmente en su cadera, sus labios rozaban su oído mientras le susurraba algo que la hizo reír. Y esa palabra, cariño, no había sido para mí en absoluto. El aire pareció enrarecerse. Mi pecho se apretó como si el suelo se hubiera abierto debajo de mí. Quería salir corriendo, gritar, exigir una explicación, pero mis piernas me llevaron hacia adelante, siguiéndolos como un fantasma. Entraron en una boutique de novias, el brillo de los vestidos blancos llenaba el escaparate. Una boutique de novias. Me quedé helada, el pulso me retumbaba en los oídos. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún malentendido, alguna broma cruel. Sin embargo, no había risas, ni un equipo de cámaras ocultas esperando para saltar y revelar que todo estaba montado. Me deslicé detrás de ellos, escondiéndome entre una fila de smokines, mis dedos apretando la tela como si eso pudiera anclarme al suelo. Algo elegante, dijo Ricardo con confianza, palmeando el costado de la mujer como si ya fuera suya. El vestido más hermoso que tenga. Ella no se merece menos. La vendedora sonrió y se apresuró a buscar vestidos. La rubia Camila, pronto lo sabría, hizo un puchero juguetón, deslizando sus uñas bien cuidadas por el pecho de Ricardo. Me haces sonrojar, bromeó. No lo suficiente, susurró él, con la voz rebosante de un tipo de afecto que ya no me dedicaba. Me mordí los labios tan fuerte que sentí el sabor de la sangre, esforzándome por escuchar cada palabra. ¿Cuándo te divorciarás finalmente de esa esposa tuya?, preguntó Camila, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que yo no la escuchara. Estoy cansada de esperar, Ricardo. Se me heló la sangre. Pronto, le aseguró él, apretándole la mano. Tan pronto como la presione para que firme los papeles, transferirá la casa, la empresa, todo. No tiene ni idea de lo que se le viene. Un poco más de presión y cederá. Confía en mí. Camila se rió, apoyándose en él. Y entonces, tendremos nuestra boda el próximo mes. Por supuesto, prometió Ricardo, con tono firme, seguro. Para entonces, ella estará fuera de escena permanentemente. Me tambaleé hacia atrás contra el estante, el aliento se me atascó en la garganta. Los vestidos a mi alrededor se volvieron borrosos, el marfil y el encaje nadando en mi visión. No era solo una aventura. No era solo traición. Estaba planeando borrarme, despojarme de todo, mi hogar, mi herencia, incluso la empresa que mis padres me habían confiado. El hombre en quien una vez había confiado mi corazón se estaba preparando para destruirme. Y en ese momento, escondida entre vestidos destinados a nuevos comienzos, me di cuenta de que mi matrimonio ya había terminado. Ricardo había tomado su decisión, y si no actuaba con cautela, si no me protegía, no solo lo perdería a él, sino todo lo que me quedaba. Para cuando salí del centro comercial, el mundo a mi alrededor se sentía borroso. Mis manos temblaban en el volante mientras conducía hacia la escuela de Sofía. Necesitaba recomponerme antes de verla, pero ninguna cantidad de respiraciones profundas podía borrar el sonido de la voz de Ricardo prometiéndole una boda a otra mujer. Cuando me detuve, Sofía me vio a través de las puertas de cristal y vino corriendo. Bueno, tan cerca de correr como podía. El andar de mi pequeña era irregular, una pierna ligeramente más corta que la otra. Tropezó, luego se estabilizó,
sus coletas rebotando. «Mami», gritó, lanzándose a mis brazos. Me arrodillé y la abracé fuerte, aspirando el olor a crayones y niñez que se adhería a su suéter. Por un momento, el horror de lo que había presenciado antes se desvaneció. Sofía era mi ancla. Siempre lo había sido. «Mami, Mateo me molestó de nuevo hoy», dijo mientras caminábamos hacia el auto. Su voz era tranquila, pero escuché el quiebre en ella. Dijo que camino raro. Todos se rieron. Forcé una sonrisa, aunque mi pecho ardía. «Cariño, eres perfecta tal como eres. No dejes que palabras tontas te hagan olvidar eso». Ella asintió, pero sus ojos se bajaron al pavimento. Tenía solo 6 años. ¿Cómo podía entender la crueldad de los niños, o la crueldad de su propio padre? El recuerdo me apuñaló sin previo aviso. Ricardo de pie en nuestra sala, mirándome con desprecio meses atrás. Sofía acababa de tropezar mientras llevaba su muñeca y su rostro se torció de asco. «Está lisiada, Isabela», espetó. «¿Te das cuenta de lo que piensa la gente cuando la ve? Esto es tu culpa. Mi familia no tiene defectos. Esto vino de ti». Me quedé congelada, abrazando a Sofía contra mí, mi garganta ardiendo. «Ella no está lisiada», susurré. «Es fuerte. Es inteligente. Es nuestra». Pero Ricardo solo se burló. «Nunca será normal. Me diste una hija defectuosa». Incluso ahora, el eco de sus palabras me revolvía el estómago. Lo sacudí y ayudé a Sofía a subir a su asiento elevador. «Eres hermosa», le dije suavemente. «Más fuerte que nadie que conozca». Al cerrar la puerta del coche, una voz detrás de mí me sobresaltó. «Disculpe, señora Vega», dijo, usando mi apellido de casada, uno al que todavía no estaba acostumbrada a escuchar en voz alta. Me giré para ver a un hombre alto con un traje a medida que se acercaba a nosotros, de la mano de un niño pequeño. El reconocimiento llegó al instante. El niño era Mateo, el compañero de clase y verdugo de Sofía. «Señor Flores», dije con cautela. Él ofreció una cálida sonrisa. «Javier, por favor. Quería disculparme por mi hijo. Me enteré de lo de hoy». Mateo miró al niño, que se movió incómodo. «Ha sido cruel, y lo siento de verdad». Sofía estaba sentada observando desde la ventanilla del coche, con los ojos muy abiertos. Mateo masculló algo que no pude oír. Javier se agachó a su lado. «Continúa», le instó suavemente. «Lo siento, Sofía», murmuró Mateo, sin mirarla directamente. «No te molestaré más». Los labios de Sofía se fruncieron, pero después de una pausa, asintió con un pequeño y majestuoso aire. «Bien, pero solo si es la última vez». Javier se rió suavemente, el alivio brillando en su rostro. Me encontré sonriendo a pesar de todo. «Tiene espíritu», dijo él, enderezándose. «Debería estar orgullosa». «Lo estoy», respondí. Y entonces, inesperadamente, nos quedamos. Me preguntó por Sofía, por cuánto tiempo llevaba caminando así. Dudé. Esto era privado, vulnerable, pero algo en sus firmes ojos grises invitaba a la confianza. «Soy abogado de divorcios», dijo cuando le pregunté sobre su trabajo. «Veo a las familias en su peor momento, pero también en sus puntos de inflexión. Y resulta que tengo un amigo cercano que es cirujano ortopédico pediátrico en San Diego. Se especializa en casos como el de su hija. Es el mejor que conozco». Se me cortó la respiración. «¿De verdad?» Javier asintió. «Podría ponerte en contacto. Ha cambiado vidas. Sofía podría tener un futuro diferente». Por primera vez ese día, una chispa de esperanza brilló en mí. En medio de la traición y la desesperación, aquí había un extraño que me ofrecía una posibilidad a la que casi había renunciado. Miré a Sofía a través de la ventanilla del coche, su pequeño cuerpo, su valiente sonrisa, y le prometí en silencio que encontraría la manera. La noche de la fiesta llegó, y la mansión Vega brillaba como sacada de una revista de lujo. Los candelabros derramaban luz dorada sobre los suelos de mármol. Las risas resonaban contra los techos abovedados, y cada rincón estaba lleno de gente con vestidos relucientes y trajes a medida.
Debería haberse sentido como una celebración, pero para mí no era más que un escenario para la arrogancia de Ricardo. Él dejó claro que Sofía no era bienvenida. Solo me avergonzará, había dicho antes, con voz fría y definitiva. Los invitados no necesitan ver a una niña tropezando. Se quedará arriba. Me tragué mi furia por el bien de la paz, pero por dentro mi pecho ardía. A medida que la noche avanzaba, estuve de pie junto a Ricardo, sonriendo a personas que apenas conocía mientras ellos fingían preocuparse. «Oh, Isabela, te ves radiante». Una mujer exclamó, su collar de diamantes atrapando la luz. Sus ojos, sin embargo, se deslizaron de mí casi instantáneamente hacia Ricardo, a quien ella realmente quería impresionar. Forcé un asentimiento cortés. Otro hombre chocó su copa con la mía, felicitando a Ricardo por su éxito, como si la fiesta fuera solo sobre él. Cada palabra se sentía como otro ladrillo colocado encima de mí, oprimiéndome. Me dolían las mejillas de tanto sonreír, y mi estómago se revolvía de agotamiento. Entonces, como una nube de tormenta desgarrando un cielo soleado, apareció Camila. Me quedé helada cuando la vi entrar en el salón de baile, envuelta en un vestido carmesí que giró cabezas al instante. Suspiros recorrieron a los invitados. Se movía con calculada gracia. Sus labios se curvaron en una sonrisa de complicidad. No debería haber estado aquí. Y sin embargo, allí estaba, una invitada no deseada en el reino de Ricardo. Mi corazón martilleaba mientras se acercaba, sus ojos fijos en los míos. Isabela, dijo dulcemente, lo suficientemente alto para que la gente cercana la escuchara, sigue interpretando a la esposa perfecta. Sus palabras cortaron el aire, desafiándome a reaccionar. La mano de Ricardo se apretó en mi brazo, su sonrisa pegada para la multitud. Ignórala, susurró entre dientes apretados. Pero Camila ya había desatado los susurros, y la gente nos observaba con curiosidad apenas disimulada. Se me secó la garganta, pero me negué a que me viera derrumbarme. Me di la vuelta, fingiendo que no era más que una sombra, aunque la rabia que bullía en mí amenazaba con desbordarse. Entonces Ricardo hizo su movimiento. Con un aplauso de sus manos, llamó la atención de todos. «Señoras y señores», anunció, su voz resonando por todo el salón. «Tengo una sorpresa especial para ustedes esta noche». Se me heló la sangre cuando vi a la niñera llevando a Sofía hacia la escalera. Estaba vestida con un vestido de volantes que odiaba, sus pequeñas manos aferradas a la barandilla. Los ojos de Ricardo brillaron de orgullo mientras la señalaba. «Mi hija ahora les hará un pequeño baile a todos». Los invitados aplaudieron cortésmente, ajenos a la crueldad de aquello. El rostro de Sofía estaba pálido, su labio temblaba mientras me miraba pidiendo rescate. Algo dentro de mí se rompió. Di un paso adelante, mi voz nítida y clara. «No, ella no lo hará». La sala quedó en silencio, todos los ojos se movían entre Ricardo y yo. «Ella no es un juguete para tu diversión, Ricardo. Es una niña, nuestra hija, y no la humillarás así». La tensión crepitó en el aire como un rayo. La sonrisa de Ricardo no vaciló, pero sus ojos se volvieron gélidos. «Isabela, cariño», dijo con una voz que destilaba condescendencia. «Creo que el champán se te ha subido a la cabeza. Claramente, no eres tú misma». Se rió suavemente, invitando a los demás a reír con él. «Por favor, disculpen a mi esposa. Tiende a ponerse emotiva». Las risas brotaron de la multitud, vacilantes al principio, luego más fuertes, como si temieran ofender a su anfitrión al no unirse. Sentí un calor que me inundaba las mejillas, la humillación arañando mi piel. Pero peor que la burla fue la constatación de que Ricardo ya se había preparado para esto. Por el rabillo del ojo, vi su teléfono discretamente angulado, grabando todo. Quería pruebas. Pruebas de que yo era inestable, irracional, no apta. Pruebas que podría usar para arrancarme a Sofía. Me quedé inmóvil, dividida entre la ira y la desesperación, mientras la fiesta giraba a mi alrededor en una neblina de copas tintineantes y risas forzadas. Ricardo había convertido mi resistencia en un espectáculo, y en ese momento, supe que las líneas de batalla habían sido trazadas. Después de que el último invitado se fue y la casa quedó en silencio, pensé que finalmente podría respirar. El tintineo de las copas, las sonrisas falsas, la cuidadosa coreografía de la noche,
todo había terminado. Pero Ricardo no había terminado. Se sirvió otro trago, la corbata aflojada, sus ojos vidriosos pero agudos de una manera que me revolvió el estómago. Hoy has interpretado bien tu papel, dijo secamente, dejándose caer en el sillón de cuero. Pero no pienses ni por un segundo que eso significa que has ganado. Me quedé cerca de la puerta, todavía con el vestido esmeralda que ahora se sentía menos como una armadura y más como una trampa. Ricardo, ¿podemos no hacer esto esta noche? Mi voz estaba cansada, suplicante. Él agitó el whisky, con una sonrisa burlona. Oh, lo haremos esta noche, porque a partir de mañana las cosas cambian. Vas a firmar los papeles de transferencia de la empresa y la casa, todo a mi nombre. Se inclinó hacia adelante, su sonrisa se transformó en una amenaza. De lo contrario, perderás a Sofía. El sonido del nombre de mi hija en sus labios me despertó. ¿De qué estás hablando? Es mi hija. Nuestra hija, me corrigió, levantando un dedo. Y probaré en la corte que no eres apta. ¿Quieres saber cómo? Fácil. Todos esos clips del año pasado. El que te desmayaste en el sofá con una copa de vino todavía en la mano. La vez que te derrumbaste llorando después de una reunión de la junta, gritándome que me fuera. Imagínate cómo lo verá un juez. Una madre inestable. Una madre que bebe demasiado. Una madre en la que no se puede confiar con un hijo. Sus palabras cayeron como golpes. Podía imaginarlo en un tribunal, exhibiendo cada debilidad, retorciendo cada momento de agotamiento en un arma. No te atreverías, susurré. Pero el temblor en mi voz me delató. Oh, sí me atrevería, dijo con frialdad. Porque no se trata de Sofía. No me importa un carajo sus cuentos para dormir o sus pequeños dibujos. Ella es solo una palanca, la forma perfecta de asegurarme de que no me pelee contigo. Mis rodillas se debilitaron y me agarré al borde de la pared para mantenerme en pie. Él no quería la custodia por amor. La quería para hacerme daño, para cortarme donde más sangraría. Construí esta empresa contigo, dije, mi voz quebrándose. ¿Y la casa? Construimos esta vida juntos. Y ahora lo entregarás, replicó. O Sofía desaparecerá de tu mundo. ¿Crees que a los tribunales les importan tus historias de lágrimas? Escucharán las pruebas, y me aseguraré de que te vean exactamente como yo quiero. Lo miré, incapaz de reconocer al hombre en quien una vez había confiado, al hombre que una vez había amado. El aire entre nosotros se espesó, y por primera vez, sentí algo más fuerte que el miedo, repulsión. Horas después, la casa volvió a estar en silencio. Ricardo se había tambaleado escaleras arriba, satisfecho con sus amenazas. Me senté en el oscuro salón, el eco de sus palabras repitiéndose en mi cabeza, cada una más venenosa que la anterior. Mis manos temblaban, pero mi mente se agudizó de una manera que no lo había hecho en años. Si me quedaba, lo perdería todo. Mi hija, mi dignidad, mi propia identidad. Él ya había escrito el guión. Yo firmaría, me inclinaría, desaparecería. Pero él me subestimó. Miré hacia la habitación de Sofía, donde el suave resplandor de su luz nocturna pintaba el marco de la puerta. Ella era lo único que importaba. Su risa, su calidez, su pequeña mano en la mía. Eso era lo que necesitaba proteger. Y si Ricardo pensaba que le dejaría usarla como un peón, ya no me conocía. En ese silencio, tomé mi decisión. No me rendiría. No firmaría. Y no le permitiría arrancarme a Sofía. Esa noche, mientras Ricardo dormía, comencé a planear. No un grito, no una pelea, ni otra súplica. Él esperaría eso. No, esto tenía que ser silencioso, cuidadoso y deliberado. Tracé las piezas en mi mente, a dónde iríamos, en quién podía confiar, cómo mantenernos a salvo a Sofía y a mí, mientras me aseguraba de que él nunca pudiera llevarse todo lo que habíamos construido. El miedo seguía ahí, zumbando bajo mi piel, pero ya no me controlaba. En cambio, me impulsaba. Por la mañana, tendría un plan. Y por primera vez en años, Ricardo no sería el único que moviera los hilos. Esa mañana, mucho antes de que la primera luz del amanecer se extendiera por las cortinas, yacía en la cama, escuchando la respiración constante de Ricardo a mi lado.
Mi corazón martilleaba contra mis costillas tan fuerte que temí que lo oyera. Sabía que este era el día. Nunca habría un momento mejor, ninguna oportunidad más segura. Si esperaba, él apretaría su control. Si me retrasaba, encontraría otra forma de romperme, y Sofía crecería creyendo que el miedo era amor. Cuando sonó la alarma de su teléfono, Ricardo se movió y murmuró algo sobre una reunión en la ciudad. Forcé una sonrisa somnolienta, le besé la mejilla y fingí volver a meterme bajo la manta. Solo cuando escuché la puerta principal cerrarse y el motor de su coche desvanecerse en la distancia, finalmente me moví. Me deslicé en su oficina, el aire espeso con el olor de su colonia que se demoraba en la silla de cuero. Mis manos temblaban mientras me agachaba ante la caja fuerte de acero. Él pensaba que nunca prestaba atención, pero yo había memorizado el código meses atrás, 4 dígitos que usaba para todo, el cumpleaños de su madre. Mis dedos dudaron sobre el dial por un agudo respiro. Luego, ingresé los números. La cerradura hizo clic. Montones de dinero en efectivo se encontraban dentro, ordenados y engreídos, como trofeos de su control. Los saqué, metiéndolos en una bolsa de lona, hasta que el peso me dobló el hombro. Luego, tomé los documentos que había preparado durante la última semana, el certificado de nacimiento de Sofía, mi pasaporte, el archivo de papeles médicos de su pediatra. Cada página se sentía como prueba de nuestro derecho a existir más allá de la sombra de Ricardo. Empaqué ligero, solo una maleta con ropa para nosotras, escondida debajo de viejas mantas en el maletero de mi coche. Para cuando la cerré, el sol de la mañana se levantaba sobre los tejados, pintando todo de oro. Un cruel contraste con la tormenta que se agitaba dentro de mí. «Mami, ¿por qué estamos levantadas tan temprano?», susurró Sofía, frotándose los ojos mientras entraba en la cocina. Me agaché y le alisé el cabello. «Es un día especial, cariño. Vamos a hacer algo muy valiente». La vestí con su uniforme escolar, le entregué la mochila como si fuera una mañana normal, y la llevé a la escuela. Cada giro del volante se sentía como caminar por una cuerda floja sobre un abismo. Cuando nos detuvimos frente a las puertas, Sofía se inclinó y me besó la mejilla. «Nos vemos luego, mami». Sus palabras me calaron hondo. Tragué saliva, observando su pequeña figura desaparecer entre la multitud de niños. Media hora después, sonó mi teléfono. «Ricardo». Su voz era aguda, ya sospechaba. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestaste antes?». Forcé un tono tranquilo. «Estoy dejando a Sofía en la escuela. ¿Ves? Ella está bien». Le tomé una foto rápida del patio de la escuela y se la envié. Él gruñó algo sobre llamar más tarde y colgó. Mis manos temblaban mientras apretaba el volante. Me creía por ahora. Eso me daba una ventana estrecha. Di la vuelta, estacioné en una calle lateral y me deslicé en la oficina de la escuela con una excusa inventada sobre una cita médica. Minutos después, Sofía estaba en mis brazos de nuevo, la confusión parpadeando en sus ojos. «Vamos de viaje, cariño», susurré, llevándola hacia el coche. «¿Solo tú y yo?». Mientras cruzaba el estacionamiento, el destino intervino. El coche de Javier se detuvo en la acera. Él salió, la sorpresa grabada en su rostro al verme abrazando a Sofía, la maleta arrastrándose a mi lado. «¿Isabela?». Sus ojos se movieron de mí a la bolsa, luego a mi rostro pálido. «¿Qué está pasando? Pareces estar huyendo por tu vida». Me quedé helada, cada instinto gritaba que no confiara en nadie. Pero había algo en su voz firme, cálida, sin prejuicios que rompió el pánico. Mis labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. En cambio, mis ojos se llenaron de lágrimas. Él se acercó, bajando la voz. «Si necesitas ayuda, déjame, por favor». Sofía escondió su cara en mi hombro, y supe que no podía hacer esto sola. Asentí casi imperceptiblemente. Javier abrió la puerta del pasajero, y subí con Sofía. Mientras la puerta se cerraba de golpe y el motor rugía, una extraña claridad me invadió. El camino se extendía hacia adelante, desconocido y aterrador. Pero por primera vez en años, era nuestro. Ya no éramos prisioneras de Ricardo. Éramos fugitivas de su control. Destinadas a una libertad que apenas podía imaginar.
Y con las firmes manos de Javier al volante, nuestra huida había comenzado. El aire salino de San Diego me golpeó en el momento en que salimos del coche. Después de meses de cielos grises y una tensión asfixiante en Seattle, la costa de California se sentía como un mundo completamente diferente. Javier había insistido en que viniéramos aquí. Dijo que Sofía necesitaba más que esperanza. Necesitaba una oportunidad real, y su amigo más cercano, el doctor Álvarez, era uno de los mejores cirujanos ortopédicos pediátricos del país. Javier nos reservó el vuelo más temprano que pudo encontrar. En cuestión de horas, estábamos de camino a San Diego. Después de unos días de evaluaciones preoperatorias y valoraciones físicas, finalmente se programó la cirugía de Sofía. De pie junto al océano esa primera noche, observando las olas, casi me atreví a creer que tal vez, solo tal vez, habíamos dado un giro. Sofía se aferró a mi mano mientras entrábamos al hospital a la mañana siguiente, su pequeño cuerpo empequeñecido por los pasillos estériles. Intentó ser valiente, ofreciendo una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Javier se mantuvo cerca, cargando su mochila, soltando pequeñas bromas lo suficientemente fuerte como para hacerla reír. Por primera vez en meses, no estaba mirando al suelo. Levantó la vista, y en esa simple inclinación de su barbilla, vi una valentía que no sabía que un niño podía tener. La cirugía duró horas. Me senté en la sala de espera con Javier a mi lado, con los dedos entrelazados tan fuerte que me dolían. Cada vez que una enfermera pasaba, mi corazón daba un vuelco. Javier nunca me abandonó. Me trajo agua, me recordó que respirara, y cuando no podía dejar de temblar, silenciosamente me rodeó los hombros con su brazo. «Es fuerte, Isabela», susurró. «Y no estás sola». «¿Tú tampoco?» Esas palabras me anclaron cuando pensé que me desmoronaría. ¿Cuándo el doctor? Álvarez finalmente apareció, el agotamiento grabado en su rostro, pero con los ojos firmes, lo supe antes de que hablara. Salió bien, dijo, y el mundo volvió a llenarse de color. El alivio me abrumó tanto que tuve que sentarme. Sofía volvería a caminar. No de inmediato, no sin dolor, pero lo haría. Las semanas que siguieron fueron agotadoras. La fisioterapia era un campo de batalla, lágrimas, frustración, momentos en que Sofía gritaba que no podía más. Pero luego, había días en que se ponía de pie unos segundos más o daba un paso tembloroso sin ayuda. La observé luchar por cada centímetro de progreso, y me di cuenta de que no solo se estaba curando. Me estaba enseñando cómo era la verdadera resiliencia. Todas las noches, después de la terapia, Javier nos llevaba a la playa. Nos sentábamos en la arena mientras el sol se ponía en el horizonte, Sofía apoyada en mí, Javier lanzando piedras sobre la marea. A veces, no hablábamos en absoluto. El silencio no estaba vacío. Era constante, lleno de una comprensión tácita. Se convirtió en más que un amigo. Se convirtió en una constante, alguien que creyó en mí cuando yo había olvidado cómo creer en mí misma. Una noche, Sofía logró caminar desde la manta hasta la orilla, sus pasos torpes pero decididos. La brisa marina le levantó el pelo mientras abría los brazos, riendo entre lágrimas. Javier aplaudió, su sonrisa se extendió ampliamente, y yo lloré sin vergüenza. Porque en ese momento, volví a ver el futuro. No el roto que Ricardo nos había dejado, sino algo nuevo, algo completo. Mientras tanto, de vuelta en Seattle, Ricardo se desmoronaba. Oí a través de conocidos que había irrumpido en mi antiguo vecindario, exigiendo saber a dónde había ido. Llamó, dejó mensajes que pasaban de la rabia a la súplica, pero nunca respondí. Camila, una vez tan complacida con su alianza con él, desapareció tan pronto como se dio cuenta de que él no tenía derecho a la fortuna que pensaba heredar. Sin dinero, sin control, él no era nada para ella. Para cuando Sofía caminó por la arena sin ayuda por primera vez, la voz de Ricardo se había convertido en nada más que estática en una línea distante. El océano rugía a nuestro lado, interminable y vivo, y dejé que se llevara hasta el último gramo de miedo. Nos estábamos curando, no solo las piernas de Sofía, sino también nuestros corazones. Y Javier estaba allí, firme como la marea, mostrándome que a veces la familia no es solo con quien naces, sino lo que eliges construir. El juzgado en el centro de Seattle se sentía más frío de lo que esperaba, no por el aire acondicionado, sino por el peso que me oprimía mientras entraba, flanqueada por Javier a un lado y mi hermana al otro.
Había pasado años dentro de las paredes del hogar que Ricardo y yo construimos, creyendo que era indestructible. Ahora, esos años me habían llevado a este momento, un momento en el que todo se decidiría no en susurros a puerta cerrada, sino frente a un juez, bajo juramento, con pruebas y la verdad al descubierto. Javier había accedido a representarme. No era solo mi abogado. A estas alturas, se había convertido en una presencia constante, alguien que creía en mí cuando apenas creía en mí misma. Mantén la calma, susurró mientras entrábamos a la sala. La evidencia está de nuestro lado. Hoy, él no puede esconderse detrás del encanto o las mentiras. Hoy, solo son hechos. Ricardo estaba sentado al otro lado del pasillo, perfectamente vestido con su traje oscuro. Su cabello peinado hacia atrás, como si solo la presentación pudiera influir en el juez. Pero, detrás de esa pulcra apariencia, pude ver el temblor en su mandíbula, la rigidez en la forma en que se ajustaba los gemelos. Sabía que esta no era su arena. No podía intimidar ni manipular un tribunal. El juicio comenzó con el abogado de Ricardo avanzando con confianza. Su estrategia era clara: desacreditarme, presentarme como inestable e incapaz. Y su arma, el infame vídeo de mi fiesta de cumpleaños, el que Ricardo había orquestado, esperando pillarme borracha y desequilibrada frente a sus colegas. El clip se proyectó en la pantalla grande, llenando la silenciosa sala con imágenes inestables de mí levantando una copa. Los jadeos resonaron débilmente desde los bancos, como si este único momento pudiera decidirlo todo. Ricardo se recostó en su silla, los labios curvados en una sonrisa de satisfacción. Pero Javier estaba listo. Se levantó con calma, una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Su señoría, reconocemos que este vídeo muestra a mi cliente sosteniendo una copa, pero lo que no muestra, lo que no puede probar, es que ella consumiera alcohol. De hecho, tenemos evidencia médica que prueba lo contrario. Entregó una grabación de vídeo completa tomada por un invitado desde un ángulo diferente, mostrando claramente que mi cliente nunca bebió de la copa. Además, tenemos una declaración firmada del gerente de catering confirmando que ella solo solicitó bebidas no alcohólicas durante toda la noche. Este vídeo no fue evidencia de mala conducta, continuó Javier, sino evidencia del intento de incriminar a mi cliente por parte de su esposo. El juez estudió los documentos y luego me miró. Señora Vega, ¿puede confirmar bajo juramento que no consumió alcohol esa noche? Mi voz fue firme. Sí, su señoría. Nunca bebí. Mi esposo me presionó para que sostuviera la copa. Quería estas imágenes para dañarme. El abogado de Ricardo intentó intervenir, pero el juez levantó una mano. Los resultados de las pruebas hablan por sí mismos. Esta evidencia es inadmisible. Capté el destello de pánico en los ojos de Ricardo. Por primera vez, se dio cuenta de que la fortaleza de mentiras que había construido se estaba desmoronando. A partir de ahí, el impulso cambió. Javier expuso los registros financieros que mostraban los gastos imprudentes de Ricardo, sus retiros secretos de nuestras cuentas, sus empresas fallidas. Los testigos confirmaron sus repetidas ausencias del hogar, su negligencia como padre. Pieza por pieza, Javier pintó un cuadro no de un esposo devoto, sino de un hombre que había intentado desmantelar sistemáticamente la vida que compartíamos. El veredicto, cuando llegó, fue casi surrealista. El tribunal concede la custodia total de la menor a la señora Vega. Ella conservará la propiedad del hogar conyugal y del negocio familiar. Las reclamaciones del señor Vega son denegadas. El mazo golpeó, definitivo y resonante. Se acabó. El rostro de Ricardo se descompuso. Se quedó inmóvil mientras la realidad se asentaba. Su reputación destrozada, sus perspectivas de carrera perdidas, su control sobre el poder extinto. Todo lo que había tramado se le escapó de las manos en un solo fallo. En cuanto a mí, no sentí triunfo, solo liberación. No se trataba de ganar. Se trataba de liberarme por fin de su control, de su crueldad, de sus juegos interminables. Tomé la mano de Javier y, por primera vez en años, respiré sin miedo. La sala del tribunal se vació, los pasos se desvanecieron en el vestíbulo de mármol. Ricardo se quedó atrás, desplomado en su silla, un hombre deshecho por su propia ambición. No miré hacia atrás. Mi futuro me esperaba fuera de esas puertas, más brillante que cualquier cosa que él pudiera quitarme.
La primera nevada real de la temporada ya se había derretido cuando Sofía corrió por el césped del parque con los brazos abiertos, su risa sonando como campanas de plata. Meses de tratamiento agotador, interminables noches de preocupación y el fuerte olor antiséptico finalmente habían dado paso a la libertad. Me quedé al borde del camino, observándola correr contra el viento, mi corazón hinchado al ver su cola de caballo batiéndose detrás de ella. Los médicos habían calificado su recuperación de notable, pero yo sabía que no era un milagro. Era el resultado de su valentía y de cada gramo de lucha dentro de su pequeño cuerpo. Susurré una silenciosa oración de gratitud, sabiendo que se nos había dado una segunda oportunidad. El horizonte de Seattle me recibió con sus familiares torres de cristal y su energía inquieta cuando regresé unas semanas después. La ciudad no había cambiado, pero yo sí. Entré en la sede de mi empresa, ya no la mujer frágil que una vez se escondía tras la sombra de Ricardo, sino alguien más fuerte, forjada por la traición y templada por la supervivencia. La sala de juntas donde una vez me sentí superada, ahora se sentía mía. Tomé asiento al frente de la mesa, mis dedos rozando la madera pulida, y miré a los ojos de cada ejecutivo sin pestañear. Su silencio me lo dijo todo. Habían esperado a una mujer rota, pero lo que vieron fue una líder renacida. El nombre de Ricardo casi había desaparecido de las conversaciones en la oficina. Su caída había sido rápida una vez que la verdad de sus planes se desveló. Los inversores le dieron la espalda, los amigos se distanciaron, y él se quedó aferrado a los restos de una reputación que a nadie le importó salvar. Oí susurros de que vivía en un apartamento alquilado a las afueras de la ciudad, solo, amargado, observando desde fuera, mientras el imperio que una vez intentó controlar se le escapaba para siempre de las manos. Curiosamente, no sentí satisfacción en su ruina. La traición ya me había robado demasiado. La venganza solo me encadenaría a la misma miseria. Sofía tiró de mi abrigo una tarde mientras pasábamos por el puerto, sus mejillas enrojecidas por el frío. ¿Crees que Javier volverá a cenar pronto?, preguntó, con voz vacilante, como si temiera que la esperanza en su pecho fuera demasiado frágil para expresarla. Sonreí, apretando mi brazo alrededor de sus hombros. Creo que sí, respondí suavemente. Javier había estado allí durante las noches más oscuras, constante y paciente, sin pedir más de lo que yo era capaz de dar. Lentamente, sin forzarlo, se había convertido en parte de nuestro ritmo, llevándonos a casa desde el hospital, trayendo comidas cuando el agotamiento me robaba la fuerza, haciendo reír a Sofía cuando el miedo aún persistía en sus ojos. Por primera vez en años, me permití imaginar un futuro que no estuviera cargado de arrepentimiento o miedo. Podía imaginar tardes llenas de una simple calidez, la tarea de Sofía extendida sobre la mesa, Javier leyendo junto al fuego, y risas que pertenecían a un hogar, no solo a una casa. No estaba lista para llamarlo amor. Todavía no. Pero estaba lista para abrir la puerta a la posibilidad de algo real, algo duradero, algo honesto. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban sobre el agua, respiré profundamente el aire fresco y sentí como el peso que me había oprimido el pecho durante tanto tiempo, finalmente se levantaba. La traición, una vez, había amenazado con destruirme, pero también había despojado ilusiones, dejando solo la verdad, y en la verdad, había libertad. La vida no siempre devuelve lo que es robado. Pero a veces ofrece algo mejor, una oportunidad para empezar de nuevo. Y allí, de pie con la mano de Sofía en la mía, su risa resonando en la noche, me di cuenta de que un nuevo comienzo no solo era posible. Ya había comenzado.